Muy buenas tardes. A nombre de One Book Sin Fronteras y agradeciendo todo el apoyo que el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC da a este programa, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio que hoy nos reúne. Brevemente quiero decirles que One Book Sin Fronteras es un programa de lectura comunitario que tiene como objetivo crear lazos entre personas a partir de la lectura de un libro, y que mediante actividades derivadas del mismo se promueve el diálogo y promueve que nos acerquemos, que las personas se acerquen y que es por medio del diálogo nos demos cuenta que tenemos en común muchas cosas, aun cuando pertenezcamos a grupos diferentes, a etnias o a culturas diversas. Esto debido a que One Book Sin Fronteras es un programa que se deriva de otro en Estados Unidos, que es One Book, One San Diego, y que en Estados Unidos es promovido por KPBS, que es la radio y televisión pública de ese país, y quien nos provee de los libros que regalamos a ustedes que están participando. Este año el programa One Book, One San Diego seleccionó para lectura el libro March, del congresista norteamericano John Lewis, el escritor de cómics Andrew Audin y el premiado novelista gráfico Nate Powell. John Lewis es una de las figuras claves del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y nos narra en este libro un poco de su infancia y los sucesos que motivaron su lucha a favor de estos derechos. El libro ilustra eventos y momentos clave como la formación del Comité de Justicia y No Violencia, la reunión con Martin Luther King, que cambió su vida, entre otros. Y el día de hoy, inspirados en este libro, la maestra Elma Correa, socia de One Book Sin Fronteras, con el apoyo de Mauricio Villa, han reunido a un grupo de luchadores: José Fierro, Cristina Peralta, Francisco Javier Trujillo, Raimundo Rascón y Tania Gallaga, que desde sus luchas nos llevarán a reflexionar sobre lo que impulsa a un individuo o grupo a la organización y acción colectiva, respondiendo a la pregunta detonante: ¿y tú por qué marcharías? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Fierro y pues tengo algunos años en la actividad política, ¿no? Nos pusimos varios puntos, pero me correspondió a mí hablar de un recuento de las luchas en Mexicali, particularmente en Mexicali. Y entonces haré un repaso muy sintético, y que me disculpen a aquellos movimientos que no menciono, pero podemos comenzar con la lucha de los hermanos Flores Magón en 1911, que tenían el proyecto de construir un municipio socialista aquí en Mexicali. Ellos fueron acusados de filibusteros, pero eso es lo más alejado de la verdad. Y basta con nomás tener la trayectoria de los hermanos Flores Magón en la lucha contra el porfirismo, contra la dictadura de Porfirio Díaz, y todas las participaciones que tuvieron en las luchas obreras de Cananea, Río Blanco y otras luchas importantes. También vamos a recordar las protestas masivas de los campesinos del Valle Mexicali contra la sedición del Río Colorado, que se dio en los años 60 y que prácticamente llenó de salitre muchas hectáreas, miles de hectáreas. En 1974 surge el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad, con la primera huelga que se da en la universidad, un sindicato muy importante que le cambió prácticamente toda la cara a la universidad, toda la vida universitaria
no solamente la cuestión laboral, sino la vida académica y la vida política de la universidad. En 1977 se da la lucha aquí de la tendencia democrática del SUTERM, una lucha que era a nivel nacional, dirigida sobre todo por Rafael Galván, con una declaración política nacional revolucionaria, la Declaración de Guadalajara. Aquí se presentó precisamente una lucha muy importante, tomaron las instalaciones que después serían tomadas por el ejército. En 1977 también se dio un movimiento contra el aumento de las tarifas de los camiones, que hoy toma bastante vigencia, y el respeto a las credenciales de los estudiantes. Los estudiantes tomaron varios camiones y los dueños del transporte reaccionaron con suspender el servicio de transporte. Los estudiantes se dieron a la tarea de dar ese servicio con los autobuses de la universidad, los pick-ups de la universidad y carros particulares, y la gente reaccionó positivamente alentando a los muchachos. Finalmente estos camiones fueron recuperados por los porros, lanzados por las mismas autoridades universitarias y por los dueños del transporte, pero el movimiento, a pesar de que existe la imagen que fue una derrota, al contrario, las tarifas no aumentaron para el público en general, se respetaron las credenciales y se extendió esa credencial de estudiante para los estudiantes de secundaria que antes no existía. A mediados de 1977 surge el primer grupo feminista, Emancipación, con toda una serie de demandas: democracia en casa, control de su propio cuerpo, contra la esterilización forzada, etcétera, etcétera. Lo constituyen sobre todo mujeres jóvenes muy aguerridas. A fines de 1978 se realizó la primera, quizás de las pocas huelgas que ha habido en las maquiladoras de aquí de Mexicali, la huelga de Autonética. Autonética es la previa de la empresa Skyworks, que se encuentra ahorita en el periférico. Un grupo de mujeres, sobre todo mujeres, porque fundamentalmente trabajaban mujeres ahí, había unos cuantos hombres, pero esos eran los que encabezaron esta lucha importante. Se fueron a la huelga, separaron las actividades de la maquiladora, pero vino la Junta de Conciliación y Arbitraje y ordenó un recuento porque la CTM, que tenía un contrato de protección como lo tienen hoy las maquiladoras, prácticamente todas las maquiladoras, no solamente de Mexicali y de Baja California, sino de toda la frontera, o sea, contratos de protección que venden las centrales charras, como la CTM, pero es una lucha sumamente importante que hay que rescatar. A fines de 1978 también se formó el Frente Nacional contra la Represión, haciéndose eco del Frente Nacional que se había surgido en México a raíz de los llamados del grupo Eureka. Eureka era un grupo de madres de desaparecidos, de presos y perseguidos políticos, encabezado sobre todo por Rosario Ibarra de Piedra. Entonces ese Frente Nacional surgió aquí también en Mexicali con el Partido Mexicano de los Trabajadores, como Maclovio Soto, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y familiares de los presos y perseguidos políticos, como Francisca Fierro, las hermanas Barragán, etcétera. Luego tenemos también la lucha sumamente importante de la que yo soy producto en gran parte, la lucha de la huelga del 80-81 en la universidad. La lucha estalla, la huelga estalla en noviembre, sobre todo forzada porque el rector de la universidad, Rubén Castro Bojorquez, estaba metiendo esquiroles, prácticamente contratando gente, engrosando las filas del SUTU, que era el sindicato charro, dirigido por David Aguayo, y entonces el sindicato se vio forzado a estallar una huelga, que esa huelga duró de noviembre a enero 7 de 1981, pero el sindicato
pues mucha gente no lo percató, pero se enfrentaba con fuerzas nacionales. Ya se había decretado una ley que tenía como un apartado para los trabajadores universitarios, la ley López Portillo. Se enfrentaba también contra el gobernador del estado, Roberto de la Madrid, un gobernador bastante reaccionario, ya dijimos contra el rector, los chucharros y porros, y entonces se enfrentó también contra La Voz de la Frontera, Novedades, que eran los dos periódicos que existían, y Novedades era el previo a la Crónica, contra Hernández Bermúdez, etcétera, etcétera. Toda la reacción, toda la derecha se lanzó contra esta lucha importante. Pero claro que también tuvo aliados en las colonias, en diferentes colonias, como la Alamito, la Flores Magón y otras colonias. El sindicato Coca-Cola, que, podríamos pensar que es raro, pero se había formado un sindicato democrático en la Coca-Cola, y también la sección 35 de los ferrocarrileros y otras agrupaciones. Esta huelga es sumamente importante, también hay que hacer un rescate histórico, y podríamos hablar muchísimo de ella, pero el tiempo no nos es posible. Fue prácticamente la última huelga porque los dos sindicatos, el STS y el STA, Trabajadores Académicos, desaparecieron prácticamente, y ahorita quedan puros sindicatos charros en la universidad. En 1988 se presentan las elecciones presidenciales y se presenta la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que había salido del PRI, junto con Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez de Navarrete, y claro, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas, despertó mucho entusiasmo, sobre todo entre la gente del Valle, y Baja California fue uno de los 5 estados que reconoció el PRI que había perdido. En realidad perdió en todo el país Salinas de Gortari, pero se conformó el fraude electoral más grande en la historia de México. Ya supimos lo que hizo Salinas de Gortari, ¿no? Todas las triquiñuelas y trampas, el daño que le hizo a México. En 1989 se realiza un movimiento magisterial también muy importante por la demanda de 100% de aumento salarial y democracia sindical. Este movimiento respondía a una baja en el salario real de los trabajadores, y también pues a la falta de democracia en el sindicato. En 1991 se formó el movimiento en defensa de Cuba, un movimiento que no era masivo, obviamente, pero que curiosamente se reunieron allí priistas liberales, miembros del PPS, trotskistas y otras gentes que en otros momentos no se podían ver. En 2007 se toman las instalaciones de la sección 2 del CENTE por una protesta contra la reforma a la ley del ISSSTE. Esta ley pretendió, y lo está haciendo, aumentar el servicio, los años de servicio de los trabajadores de 30 a 35 años, la edad de jubilación, 2 requisitos simultáneos también, antes se pedía solamente uno, y etcétera, etcétera, se quitaban un chorro de prestaciones. Este movimiento magisterial fue uno de los más importantes que ha habido en Baja California. En 2015 vienen los correros de San Quintín a exigir sus derechos aquí en Mexicali, y el pueblo de Mexicali lo recibió con mucha solidaridad. Estuvieron durante varios días ahí en el centro cívico. A fines de 2016 se reúnen diferentes personas preocupadas por las intenciones del gobierno de Kiko Vega, que había aprobado una ley el día 20 de diciembre y publicado el día 30 de diciembre para privatizar el agua. Y esta historia continuó en 2017. Gracias. Gracias. Sobre la pregunta, ¿y tú por qué marcharías? Diré unas palabras andantes de Eduardo Galeano en su ventana a la utopía. Dice: ella está en el horizonte, me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré,
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Así pues, esta reseña histórica que hizo el compañero José Fierro de los movimientos políticos en la ciudad y en el estado y a nivel nacional, obviamente, son el preámbulo, o más bien es el cúmulo de enseñanzas, es el cúmulo de condiciones sociales, políticas, en las cuales surge un movimiento de masas aquí en Mexicali. Como bien decía José, en los meses de octubre, noviembre del 2016, pues supimos, nos enteramos de las aceleradas implementaciones de las reformas estructurales de Peña Nieto. Las reformas estructurales que incluían la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma laboral. Todas estas condiciones del 2016, esa famosa reforma educativa, viene el gasolinazo a finales del mes de diciembre. A nivel nacional, aquí a nivel local, nos íbamos dando cuenta de los varios movimientos de lucha y resistencia que se daban por todo el país. Los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México, la misma Ciudad de México, un movimiento que lleva años. Este movimiento ha sido fiel reflejo de las más dignas luchas que se han dado a nivel nacional por la clase trabajadora. Asimismo, nos enteramos, vimos la lucha de las comunidades indígenas a nivel nacional contra el despojo de sus territorios, contra el despojo de sus bienes naturales, agua, minería, la misma tierra de cultivo, cómo fueron despojados o han sido y siguen siendo despojados de la misma. Todas estas condiciones, surge este movimiento a inicios del 2017, enero del 2017. Bien recuerdo que nos reunimos el día 4 de enero, fue la toma de las instalaciones de La Rosita, de Pemex, allá en La Rosita, varios colectivos y entre ellos también iban algunos grupos de taxistas. Se tomaron las instalaciones de La Rosita, obviamente contra el gasolinazo. También, aunque todavía no estaba incluido ahí la cuestión política contra la ley privatizadora de Kiko Vega, bueno, en un principio fue el gasolinazo. Los compañeros taxistas se retiran 4 días después, el día 8, el día 9, en una reunión estuvimos pues varios colectivos, varios compañeros independientes y lanzamos la convocatoria. Se lanzó la convocatoria para una manifestación para el día jueves 12 de enero. Fue la primera gran manifestación en Mexicali en los últimos 40 años, más o menos. En esa primera manifestación, pues obviamente la demanda era abajo el gasolinazo, abajo la ley privatizadora de agua, que le daba todas las garantías a la iniciativa privada para el mantenimiento, para la administración de la red hídrica de la ciudad, y pues obviamente el lucro y la ganancia iban a ser las guías de ese servicio que iba a pasar de servicio público a servicio privado. Después de esto pues vienen las otras manifestaciones. Ustedes han de recordar del día 15, domingo día 15, que fue una manifestación a nivel nacional. Esa manifestación fue en coordinación con muchas otras organizaciones a nivel nacional contra el gasolinazo, precisamente. Aquí también en Mexicali fue otra vez contra el gasolinazo y también
ya más directamente contra la ley privatizadora, la ley de aguas estatal, que el gobierno de Kiko Vega tuvo que dar marcha atrás ante la fuerza de la manifestación, ante la indignación popular, así como dicen que fue un grito de hartazgo. Definitivamente sí, fue un grito de hartazgo, pero a la vez los varios colectivos que se fueron aglutinando en ese movimiento, pues no nada más nos quedamos en ese hartazgo contra la corrupción o en ese hartazgo contra la impunidad. Empezamos a ver políticamente más allá. ¿Qué traían esta ley privatizadora de aguas? ¿Qué traían las reformas energéticas? ¿Cuáles eran los alcances y cuáles son los alcances que realmente tienen estos megaproyectos de los gobiernos, ya sea estatales, municipales o federales? Así pues, estas manifestaciones del día 22, del día 15 y después la del día 22, donde realmente ya todo Baja California participó, en todas las ciudades de Baja California hubo manifestaciones el día 22, que también fue domingo. Tijuana, Tecate, Ensenada, Rosarito, Mexicali, fue la más grande manifestación que se ha visto aquí en Mexicali en mucho tiempo. 80, 90, 100,000 gentes, no sé cuántos habríamos en la plaza del centro cívico, algo nunca visto, algo hermoso realmente, que no se había visto aquí en Mexicali. Y con esto pues el gobernador tiene que dar marcha atrás en su ley privatizadora. Obviamente vienen la toma de edificios, tanto del municipio, tanto del Congreso, se van dando la toma también del Ejecutivo, se van formando campamentos en todos estos, y obviamente viene la represión por parte del gobierno. La primera represión que la tuvimos el 13 de febrero, el lunes negro que le llamamos nosotros, el 13 de febrero en las oficinas, en el edificio del municipio, ¿no? Estas represiones y encarcelamiento de muchos compañeros no amedrentó al movimiento, no lo amedrentó, al contrario, los campamentos agarraron más fuerza, empezó a haber más cohesión, el movimiento se iba haciendo más horizontal. Nunca el movimiento ha tenido una dirección vertical, nunca la ha tenido. Ha sido una de las razones por las que el gobierno no nos ha podido tumbar, porque no hay una dirección vertical, es una dirección horizontal del movimiento. Estas asambleas, pues obviamente el carácter político de ellas, las deliberaciones, las discusiones que se daban, pues fueron también aumentando en su contenido político, definitivamente. Por ahí por el mes de marzo, como decía, las discusiones se fueron ampliando, se hicieron mesas de diálogo con el municipio en los meses de enero, se vinieron abajo cuando la represión del 13 de febrero, se empezó a dar mesas de diálogo con los diputados y con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en los meses siguientes, los cuales también bien sabemos cómo el gobierno siempre quiere jugar el dedo en la boca, nunca da una respuesta acertada, nunca da una respuesta en tiempo a las demandas que se fueron planteando. Estas demandas en aquel entonces, por allá estamos hablando de marzo, abril, bueno, y anteriormente Mexicali Resiste, más bien la lucha no surgió con el nombre de Mexicali Resiste. Mexicali Resiste, el nombre lo tomó el movimiento, quizá en alguna asamblea por ahí de finales de enero, principios de febrero, fue cuando ese movimiento tomó el nombre de Mexicali Resiste. Entonces las demandas, les decíamos en los pliegos de demandas que se presentaron a los 3 niveles, municipal, estatal y federal, entre ellos se incluían la no privatización de los bienes naturales, no a la implementación de las reformas estructurales, como dije, educativa, energética, de salud, laboral,
el retiro de fuero a los funcionarios públicos, la reducción de los salarios y de los bonos de los funcionarios públicos. Algo muy importante que marcamos, que Mexicali Resiste marcó en aquellos tiempos, estamos hablando de marzo-abril, contra la militarización del país y por el regreso de los militares a los cuarteles. En aquel entonces Mexicali Resiste planteó esas demandas que ahorita vuelven a tener vigencia, aunque ya se haya derogado la Ley de Seguridad Interior. Pero ¿qué tenemos con el nuevo gobierno? Está mandando otra vez las señales de la militarización del país, con la creación de la Guardia Nacional y los amplios poderes que le da a esa Guardia Nacional, dirigida directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. Contra eso Mexicali Resiste se alzó desde el mes de abril, un movimiento definitivamente visionario, una demanda definitivamente visionaria. Bueno, los varios campamentos que se establecieron en aquel entonces, obviamente las diferencias políticas, las diferencias ideológicas las ha habido en todo movimiento, máxime en este movimiento tan heterogéneo como fue en sus inicios el de Mexicali Resiste. Se dieron algunos rompimientos, obviamente, con los varios grupos que conformábamos la asamblea de Mexicali Resiste, pero esto siguió, definitivamente ya como núcleo Mexicali Resiste siguió, se dio más cohesión y esa afinidad ideológica pues se fue incrementando. El movimiento se reagrupa, el trabajo político sigue, las discusiones en las asambleas adquieren más contenido. Todo eso va formando y descubrimos otra de las joyas del gobierno de Kiko Vega, la instalación y la construcción de la empresa cervecera Constellation Brands. Y empezamos a buscar y vemos pues cómo esta cervecera, pues siempre en lo oscurito empezó su proceso de proyección, su proceso de construcción, sin tener firmemente los permisos correspondientes, llámense ustedes de impacto ambiental, llámense ustedes de permiso de uso de suelo, etcétera. Nunca ha sido fielmente demostrado que esta compañía cervecera tenga esos permisos en regla. Hasta ahorita las demandas que se han hecho tanto al gobierno municipal como al gobierno del estado nunca las han presentado. Dicen que sí las tienen, pero nunca al pueblo, nunca se las han presentado así, fehacientemente. Y esto conlleva pues a la privatización del agua. Realmente el proyecto a la cervecera pues es un proyecto donde se les dotará de 20 millones de metros cúbicos de agua al año. 20 millones de metros cúbicos del agua al año es el consumo que tienen las ciudades de Ensenada y San Quintín juntos, y todavía sobra agua. Y aquellas gentes en la costa están sufriendo precisamente por falta de agua, y aquí se les van a dar a una empresa cervecera de capital extranjero. ¿Con qué quiere el gobierno de Kiko Vega, con qué quiere subsanar eso? Con la creación y con la edificación de empresas desalinizadoras. Aquí viene otro descubrimiento que hicimos pues con las famosas asociaciones público-privadas, las APP. ¿Qué son las APP? Pues eso, así como su nombre lo dice, asociaciones público-privadas, la asociación de capital público con capital privado. Pero si hablamos de capital público, estamos hablando de el erario público, estamos hablando de dinero público, estamos hablando de nuestros impuestos que los utiliza el gobierno para invertirlos y darle apoyo al capital privado. Pero las ganancias no son públicas, las ganancias siempre son para el capital privado. ¿Sí? ¿Ok? Dinero público, ganancias privadas, que a todo dar, y la deuda enorme que eso significa para el pueblo. Simplemente la empresa desaladora de Rosarito
no tengo el dato preciso ahorita, pero son cerca de 82,000 millones de pesos en ese proyecto, y esa deuda el pueblo la va a pagar en 37 años. Son 149 millones de pesos que mensualmente le vamos a pagar a la empresa Aguas de Rosarito por la construcción de esa desaladora. Y están otros proyectos, está el proyecto de la desaladora de San Quintín, está el proyecto de los drenajes pluviales de Mexicali, está el proyecto de los caminos vecinales en el Valle de Mexicali, la construcción del famoso que anda ahorita, el C5I, un centro de investigación y espionaje. Para eso el gobierno sí tiene presupuesto, pero en cambio no tiene presupuesto para educación, para escuelas, no tiene presupuesto para rehabilitar o habilitar hospitales, no tiene presupuesto para condiciones más dignas de vida para el pueblo de Baja California. En salud, ustedes han visto, los que hacen uso de los hospitales públicos, hasta gasas, hasta guantes tiene que llevar uno para ello, ¿no? Bueno, pues esas son pues las condiciones en que se ha ido dando esta lucha de Mexicali Resiste. ¿A quién sirven los megaproyectos? Absolutamente al pueblo de Baja California no sirven. Absolutamente al pueblo de México, porque hay megaproyectos federales, no sirven para nada. Así como un desarrollo armónico de la sociedad, como un desarrollo armónico ambiental, definitivamente no. Lo vemos con los megaproyectos depredadores de la minería. Arrasan completamente con los pueblos, y los pueblos tienen que salir de sus comunidades. Los gobiernos y los empresarios se llenan la boca diciendo: hay más progreso, hay más trabajo, hay más esto, hay más lo otro. ¿Dónde está ese progreso? ¿Dónde está ese bienestar del pueblo? No lo hay tal. Esa también ha sido una de las banderas de Mexicali Resiste, que no hemos arriado, no la hemos bajado esa bandera, contra los megaproyectos, contra las privatizaciones, contra la criminalización de la protesta. Es las banderas que hemos mantenido muy en alto. Todas estas luchas que ha dado Mexicali, pues siempre hemos buscado unirlas, articularlas con las otras luchas que a nivel nacional se están dando, de diferentes tipos. Los maestros, los mineros, las comunidades indígenas, como lo dije, los estudiantes que se han levantado, las luchas contra la violencia femenina, contra los feminicidios, la lucha contra los desaparecidos, los 43 de Yotzinapa, no se les olvide, estudiantes como todos ustedes, jóvenes con ilusiones igual que ustedes también, desaparecidos por un gobierno corrupto, por un gobierno asesino, por un gobierno entreguista. Esas son las banderas que Mexicali Resiste no arría y no lo hará. Nuestros lineamientos y principios los hemos implementado desde el mes de mayo pasado y son nuestra columna vertebral de nuestro movimiento. En uno de ellos dice que no somos un colectivo, una organización partidista, para nada. No apoyamos ni somos de ningún partido, no buscamos fines electoreros, no buscamos fines personales, absolutamente. No apoyamos a ningún candidato independiente tampoco, ni a ningún partido en las actuales condiciones históricas del país, para que no se confundan, no nos confundamos. Mexicali Resiste es apartidista en ese sentido. Por más que el gobierno y los medios informativos nos quieran poner esa etiqueta, definitivamente no. Nuestra dignidad no se vende. ¿Qué somos? ¿Qué nos distingue? Eso precisamente, esa columna vertebral que tenemos, ese objetivo de lucha y de unirnos a otras luchas a nivel local y estatal.
les leeré una cita del Che Guevara en la carta de despedida a sus hijos al marcharse de Cuba a la lucha revolucionaria en América. Dice el Che: sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Eso distingue, esa es la dignidad de Mexicali Resiste. Estamos y luchamos contra cualquier injusticia en cualquier parte del país. Apoyamos los movimientos genuinos en cualquier parte del país. Esto es parte. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues es iluso despegarnos del avance y de las condiciones de la lucha regional y o nacional. Ese es nuestro piso. No nos vamos más arriba. Tenemos que estar donde está el movimiento. No vamos lento, es que vamos más lejos. Gracias. Buenas tardes. Soy Cristina Peralta, soy profesora de secundaria y maestra en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, ya hablaron un poquito ahí de varios movimientos sociales. Me gustaría mencionar a lo mejor algunos que creo que son importantes y que tal vez se nos pasó por ahí. El movimiento de colonos en los años 70, no sé si lo mencionó Fierro, del cual el maestro Rascón nos puede hablar un poquito más adelante, que es un movimiento en los años 80 importante por el derecho a la vivienda, es un movimiento popular. Y pues creo que fue un movimiento que también un parteaguas aquí, ¿no? En Mexicali al menos, pero pues fue un movimiento que se dio en todo el estado, porque en Tijuana también hay bastantes organizaciones sociales que participaron en él, ¿no? Y el otro pues es el movimiento zapatista. En los años 90, básicamente en el 96 más o menos, se crea el Frente Zapatista de Liberación Nacional, y aquí en la ciudad de Mexicali se formó también un colectivo en apoyo al Frente Zapatista. Entonces, que continuó con la caravana zapatista en el año 2007, vino la caravana zapatista, estuvo el subcomandante Marcos en el Cucapá, dio una conferencia, o sea, hubo varias actividades en apoyo. Y sí retomo aquí yo el movimiento zapatista porque creo que una de las cosas que nos ha dejado este movimiento es una muestra de cómo se debe hacer esto de organización. No necesariamente, si no estamos de acuerdo a la mejor con una lucha, pues no voy a luchar por los indígenas, pero me voy a organizar para luchar por lo que yo necesito, ¿no? Que me regreso un poquito a la pregunta y la cambiaría yo, la pregunta sería: ¿y tú por qué lucharías, no? Más que marchar, porque la marcha es solamente una manifestación de la acción colectiva en los movimientos sociales, pero en realidad la acción colectiva y la lucha la podemos dar desde muchos lados, ¿no? Y más ahorita que va a terminar también el compañero Schutz hablando de lo que es el ciberactivismo o algo así, ¿no? Los movimientos sociales en las redes sociales. Entonces, esa es otra fuente también de acción colectiva, lo mismo que hacen algunos alumnos de aquí de artes, ¿verdad? Performance, obras de teatro, documentales, también es una fuente importante de acción colectiva para los movimientos sociales. Ahora, otro movimiento muy importante a nivel nacional, pues es el movimiento de los desaparecidos. También creo que en el estado, ¿no? Hay madres de desaparecidos, es un movimiento también que viene pues después del movimiento del 68, se empiezan a crear, que es un poco similar a lo que pasó en Argentina después de la dictadura militar, ¿no? Con las madres de la Plaza de Mayo, que es un movimiento muy actual, muy vigente y con una organización de veras admirable. Las madres de la Plaza de Mayo tienen hasta una universidad y bueno, también está el de las abuelas de la Plaza de Mayo, que también corresponde, ¿no? Bueno, entonces en el caso, y bueno, el movimiento Yo Soy 132, que creo que tampoco se mencionó, es un movimiento
pues básicamente de estudiantes, de jóvenes que surge en la Ciudad de México, pero se vuelve un movimiento también nacional. También aquí en Mexicali hubo marchas del movimiento Yo Soy 132. Y yo me regreso ahora a la pregunta, ¿por qué marchamos las mujeres? Sí, yo como integrante de grupos feministas desde hace más de 20 años, ya mencionaba el maestro Fierro un poquito los inicios del feminismo en Baja California. Sin embargo, pues el feminismo de entrada no solamente es un movimiento social, que es algo que yo siempre les comento a mis alumnos. El feminismo es una corriente teórica, entonces hay estudios sobre los temas de las mujeres, el que quieran, hay estudios sobre violencia, hay estudios, inclusive ya ahorita lo más actual son estudios sobre el aborto, y ya hay hasta una corriente por ahí que es el ecofeminismo, que liga la lucha de las mujeres con esto en contra los megaproyectos, que es otra situación también, ¿no? Y los daños al ambiente. Entonces, les digo, el feminismo pues es algo bastante extenso que no lo puedo tocar aquí en 10 minutitos, pero pues me parece que más bien lo importante sería, y sobre todo ustedes como estudiantes universitarios, lo más importante, como les decía yo, a lo mejor no me identifico con esta lucha, pero es el análisis de cierto movimiento social que nos deja, ¿no? Les decía yo, en el caso del movimiento zapatista, si había gente que no estaba de acuerdo con ese movimiento, pero lo que pusieron en el centro los zapatistas fue organícense, o sea, cada quien con su bandera, con su lucha, organícense y vamos haciendo varias organizaciones, ¿no? A nivel nacional, y que fue un poco lo que prendió también en esos años, ¿no? En los años 90, esta situación. Y precisamente cualquier movimiento social, ¿qué es lo que trae detrás? ¿Por qué una lucha? ¿Por qué un movimiento social? ¿Por qué no otro? Porque trae detrás la reivindicación de uno o varios derechos humanos, ¿no? Decía, ¿por qué marchamos las mujeres? Marchamos a favor de ciertos derechos humanos que queremos acceder o que no tenemos, ¿no? En el caso de los feminicidios, que es uno de los temas más frecuentes a nivel nacional, en los años 90 se inicia como que más fuerte, ¿no? O sea, es algo que siempre ha estado, desafortunadamente, la violencia hacia las mujeres, pero en los años 90 en Ciudad Juárez se empieza como que a destapar, ¿no? Y se empieza a hacer a una mayor magnitud porque ya se da con esa saña, con ese odio como se está dando también ya aquí en Mexicali. Entonces es cuando se empieza, ¿no? a ver este problema, y entonces las mujeres marchamos. ¿Por qué? Pues porque ya no queremos esos feminicidios, porque están atentando contra nuestros derechos humanos, los más básicos, desde la libertad hasta la vida, ¿no? Porque les digo, eso es una de las peores, digamos, aberraciones, ¿no? Que no podamos andar libres por las calles. Y que necesitemos, la marcha es para exigir a las autoridades esa seguridad como personas que tenemos de respetar nuestra libertad, nuestra integridad, el libre tránsito, etcétera, ¿no? Y obviamente pues nuestra vida. Tenemos que tener el mismo derecho que tiene un hombre a transitar en la calle a cualquier hora, tenemos que tenerlo las mujeres, independientemente de cómo andemos vestidas. Entonces, eso en cuanto a los feminicidios. En el año 2000 a 2003, más o menos, 2004, ya no recuerdo muy bien, también hubo un caso, precisamente porque nos organizamos las organizaciones feministas, que fue el caso de una adolescente a la que se le violó un derecho que estaba legislado en la ley, que era pues el de que le practicaran un legrado, ¿no? A lo mejor lo han escuchado ustedes, el del caso Paulina, famoso porque también nos hicimos famosos a nivel nacional, ¿no? Con este caso, hasta la Elena Poniatowska hizo un librito, nos lo trajo, lo presentamos. Bueno, esa fue otra de las cosas que movió, ¿no? Al menos a las mujeres, aunque claro, se integran algunos compañeros hombres a esta. No fue sí un movimiento social, pero sí fue una situación de reacción ante la violación, como les digo, a un derecho humano, que es a lo que vamos. En todos los movimientos sociales va a estar de fondo la violación de un derecho humano. En el caso del agua, pues está de fondo el derecho al agua, que es un derecho humano. Pues en el caso
los feminicidios, le digo, está detrás el derecho a la vida. En el caso de la vivienda, pues es un derecho también, es una garantía constitucional y son de los derechos básicos, ni siquiera nos estamos yendo a los derechos de la tercera generación. Entonces, estamos exigiendo precisamente eso. También hemos exigido pues un alto al acoso sexual, ya sea también, les digo, no necesariamente mediante marchas, pero sí se han hecho trabajos, videos, películas, etcétera, ¿no? Una serie de situaciones. Y para bien o para mal, también hemos marchado, hemos luchado por la creación de institutos de la mujer en los estados, en los municipios y a nivel nacional. Todos los institutos de la mujer que hay en los estados y en el país son precisamente por el empuje de las organizaciones de mujeres y básicamente de las feministas, que ya que se crean, les digo desafortunadamente por eso, porque ya que se crean pues son utilizados con fines políticos, ¿no? Siempre se pone de directora o encargada pues a alguien del partido que está en el momento, desafortunadamente, porque no debería de ser así, debería de ser la mujer más preparada, la mejor, la que tenga más experiencia en la atención a la violencia. Sin embargo, pues ya saben, ¿no? La práctica y la realidad. Entonces, muchas mujeres nos hemos decepcionado de esa situación, de que luchamos por la creación de una ley, o en este caso de un instituto, que primero tiene que ser ley para ser instituto, se crea y pues al rato ya no se sabe qué pasó con él, a pesar de que recibe un dinero público, ¿no? Entonces, también hemos luchado por el derecho a la información, no solo las mujeres, no, los ciudadanos en general, que también hemos peleado un poquito eso, exigido. Ahorita se ha exigido mucho, por ejemplo, y es algo que ha hecho también el movimiento Mexicali Resiste, ¿cuánto ganan los funcionarios públicos? O sea, tiene que haber transparencia, no solamente los municipales y los del estado, a nivel nacional. De tal suerte que, o sea, hubo un tiempo en que fue, ahora sí que secreto de Estado saber cuánto ganaba el presidente, y estaba prohibido, o sea, nadie sabíamos cuánto ganaba un presidente de la República. Ahorita se empiezan con esto de las pensiones, se empiezan a esclarecer un poquito algunos números, pero igual son especulaciones, a ciencia cierta no sabemos, pero más o menos creo que andan costando al año de 3 a 6 millones más o menos los expresidentes, ¿no? Entonces, si no es que un poquito más, pero más o menos estuve leyendo yo que esa fue la situación. Y bueno, esta cuestión de la sociedad civil, que es un concepto teórico, es un concepto sociológico, pero que también es importante lo entendamos desde la práctica. La sociedad civil la componemos todos y es un grupo heterogéneo, plural, y todos tenemos derecho, pues, por lo tanto, porque somos parte de esta masa que es la sociedad civil, tenemos ese derecho de exigir, de organizarnos, de ejercer esa ciudadanía que solamente es llamada cuando se requiere de votos, cuando es época de elecciones, pero no, o sea, nosotros podemos organizarnos en cualquier momento cuando se presenta una situación que causa indignación, porque como les digo, generalmente siempre va a estar de fondo la violación de un derecho humano. Y bueno, yo creo que también es importante mencionar que los movimientos sociales pues tienen que ver también con cierto nivel a veces de preparación, de conciencia, de ideología, que si no se tiene pues es lo que tiende a pasar, que se da la división, se dan rompimientos y se van haciendo desafortunadamente pues más chicos, o se van cooptando, ¿no? Muchas veces a los miembros de los movimientos sociales, y entonces es una realidad que también ocurre, pero precisamente porque no hay una preparación, ¿no? Hay países a lo mejor en donde hay una preparación ideológica, o zonas, inclusive estados en la República Mexicana, en donde a lo mejor no pasa eso, pero aquí sí. Y otra de las cosas, como decía yo, por las que también hemos marchado, pues es por la cuestión de la inseguridad, no solamente de las mujeres, sino de todo mundo, porque pues así como desaparecen mujeres, también desaparecen niñas, niños, personas, precisamente por esta cuestión de corrupción que hay entre las autoridades y el narcotráfico, que es también lo que genera la aparición de movimientos sociales, ¿no? Que
no existe credibilidad ya en las instituciones, no se cree en los partidos políticos, mucho menos, ¿no? Entonces, eso genera una desilusión en las personas. Y si existe esa conciencia política, pues nos organizamos, ¿no? Si no existe, a veces se hace de manera espontánea, como pasó en enero del 2017, pero el tiempo también juega un papel importante en los movimientos sociales, porque tiende también a veces a desgastar un movimiento social. Entonces, ahora como mujeres también considero que es diferente, ¿no?, la participación, que sería otro punto que me gustaría tratar. Las mujeres tenemos una participación diferente al de los hombres en un movimiento social. Desafortunadamente a veces nos toca cubrir 2 o 3 o hasta 4 jornadas por el solo hecho de ser mujeres, porque cumplimos la jornada en la casa, cumplimos la jornada en el trabajo. Y cuando estamos participando en un movimiento social, en una organización, pues ya es una nueva jornada en donde tenemos que poner también tiempo, en donde tenemos que poner, pues a veces inclusive se nos toma igual, ¿no? Pues entonces las mujeres que ayuden a lavar los trastes, o las mujeres que se vayan allá atrás, no sé, son cosas que también todavía hace mucha falta aprender los movimientos sociales. Y bueno, andamos sobre el tiempo, entonces voy a pasar el micrófono al maestro Rascón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Raimundo Rascón, profesor. Bueno, nadie emigra o marcha porque quiere o porque le da su gana, sino al contrario, se ve forzado por muchas cosas. Los que estudian esto dicen que cualquier marcha aquí en México, cuando sale a la calle, es porque ya se gastó 8 meses tocando puertas, dando vueltas, desgastándose, que ven para acá, que ven para allá. Y la marcha ya es el último brote de desesperación, pues. No me abriste las puertas, ahí voy a la calle. Y el que migra, pues es peor. El que migra literalmente va partido del corazón, porque va dejando raíces, familia y la tierra que alcanzaba para darle de comer a sus ancestros ya no alcanza. Y la mayoría ya no tiene boleto de regreso, porque ya no da más el lugar donde salió. Entonces, como ven, es un golpe durísimo, cualquiera de las dos. Irónicamente, viene la enseñanza. Nosotros cuando caminamos solos en la calle, somos invisibles, somos reprimibles y somos todo lo que ustedes quieran, que se reduce a nada. Pero cuando nos organizamos y marchamos, ya sea una marcha de 30 gentes en adelante, nos damos cuenta del valor que somos, como dice el poema, cuando nos multiplicamos. El policía que antes nos golpeaba o nos minimizaba, nos abre camino y nos cubre la retaguardia, por pocos que sean. Y la gente aprende eso, pues, que hablándonos, que la comunicación es buena medicina, y que el juntarnos nos va abriendo esos caminos que nunca lo habíamos probado. En cuanto a los migrantes, toda la humanidad es migrante, desde el origen. Y nosotros tristemente somos el primer país, en términos relativos, en exportar humanidad. 600,000 mexicanos cruzan al norte porque el sur ya no da más. Para que vean, pues 20,000 centroamericanos no nos llegan a los tobillos para los 600,000 que mandamos nosotros para allá. Pero lo hacemos de grupitos de A5, de A4, de A3, lo que sea, y por eso no nos vemos. Es una migración invisible. Pero todo el mundo tiene un pariente al norte. Pero cuando estos compas de Centroamérica
lograron juntarse después de 40 años de sufrir aberraciones por parte de las policías migratorias mexicanas, se dieron cuenta que la frontera mexicana, que nunca se había abierto, se abrió, y no por buena gente, sino que ellos la forzaron a abrirla, y forzaron a todos los gobiernos estatales a que les dieran lo mínimo que requiere un ser humano cuando emigra por hambre. Y vean cómo está el gringo, asustado, o se hace que está asustado por 20,000 pobres, igual que nosotros. Pero de los nuestros nunca nos habíamos asustado. Y como se mencionó ahorita, cada vez que el norte viene al sur a agotar recursos, minerales, bosques o lo que sea, va a originar migración. Porque esta gente viene porque ya les desplazaron sus bosques, sus minas, sus ríos y sus lagos. Por eso vienen, no por gusto. Y también lo hacemos nosotros. Y cuando la compañía esta cervecera agote los mantos freáticos, un bonchecito de campesinos del valle también van a emigrar. No sé si organizados o no, pero van a emigrar. Como dicen los pueblos otampápagos, lo que tú hagas lo tienes que ver a 5 generaciones. Y si ves que esa 5ª generación va a salir perjudicado, no lo hagas. Pero aquí parece que nuestros gobernantes llevan prisa por vender el país. Y tristemente, esos mexicanos desechados, despreciados, abandonados, son los que están manteniendo al país. Ni el petróleo, ni el turismo, nada trae más divisas que los 20,000 millones de dólares que mandan ellos cada año. Vean, los gobernantes nos obligan a irnos, al dejarnos bichis, y esos despreciados están manteniendo al país. Y lo mismo pasa con los compas de Centroamérica. Pero lo triste de nosotros es que igual, las mismas raíces que los compas de Centroamérica, y actuamos igual que el gringo, o quizás peor. Como un pueblo que no tiene conciencia de clase, aunque sea pobre, piensa y actúa como el opresor. Por eso la importancia, pues, de reeducarnos, de darle la mano al que viene, porque todos aquí en el norte somos migrantes. Mexicali en sí, y pregúntenle a los más viejos, todas las colonias fueron formadas a punta de desesperación. Por eso cada quien construía como podía. El que le sabía los adobes de adobe, y el que sabía la madera de madera. Así se formó Mexicali, Tijuana y lo que fuere. Cuando alguien aprende a organizarse, se da cuenta de que los gobernantes son tigres de papel, como decía el poeta. O como dijera el Quijote, pues al final de cuentas los gobernantes nunca fueron de oro puro, siempre fueron de oropel. En enero pasado del 17, cuando la población puso candados y cadenas a las puertas de los palacios del centro cívico, había gente que era la primera vez que iba y preguntaba, ¿y se puede hacer eso? Decía, asombrada de la capacidad que tenía el pueblo cuando se unía. Los más ilustrados recitaban el artículo 39 y decían: la soberanía y el poder de un pueblo radica en el pueblo mismo. Así que hagan lo que hagan, ustedes tienen la razón, los asiste el derecho. Y ya más o menos entendían. De las 52 lenguas originales indígenas que hay en México,
hay 26 que ya están en la rayita de la extinción. Y ya no hay forma para hacerlas reversibles. Y si le buscamos más adentro, todas esas comunidades originales están perdiendo sus bosques, sus minas, sus ríos y sus lagos. Les quitaron todo, los obligan a emigrar y la lengua se pierde. Pero esos datos no salen, nomás dicen, están en peligro de extinción y pobre de ellos. Pero no, están en peligro de extinción porque los están saqueando, los están obligando a marchar, los están obligando a emigrar. Por eso, si alguien nunca ha participado en una marcha, un día entre, nomás para que vea lo que se siente. Cómo el policía es el que se hace pequeño. Y aprendemos eso, que la calle es nuestra, que la razón la tenemos y que los gobernantes salen corriendo cuando llegan los muchos. Bueno, es todo, gracias. Bueno, pues con un chorro que decir y muy poco tiempo, ¿no? Bueno, aquí, ¿a quién le gusta la libertad, el ser libre? Que todos, ¿no? Son valores que vienen de la Revolución Francesa, por cierto, al menos la libertad moderna, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, no, estoy hablando entonces de una libertad que significa pensar, poder opinar, poder caminar, ¿no? O sea, poder tener libre tránsito, ¿no? Pero bueno, en una sociedad, en una población humana, como tenemos que a fuerzas compartir, ¿no? Con otra gente, y a fuerza es un decir, ¿no? Porque también se puede compartir con gusto. Yo creo que es la mayoría del tiempo eso. O sea, la familia, los amigos, al final de cuentas es con la gente con la que más tiempo pasamos. Entonces, en una comunidad, en una población, para que sea libre yo, o para poder ser libre yo, también tienen que ser libres los otros, ¿no? O las otras. Eso es lo más lógico, ¿no? Lo más justo. De otra forma, habría que afrontar como las consecuencias de lo injusto, ¿no? Si yo quiero ser libre pero no le doy libertad a nadie más, pues digamos, a lo mejor hay alguien más grande que yo y que me dice, ¿tú qué, no? Pero bueno, la libertad, ¿de dónde sale la libertad en todo caso? ¿Qué es lo que la hace posible, no? Está una pregunta, ¿no? ¿Está asociada la libertad con la política? Pues, ¿quién pensaría que sí? Que está asociada la libertad con la política. ¿Okay? Otra opción que tenía ahí como para la libertad, ya que muy poca gente piensa que la libertad está asociada a la política. ¿Quién piensa que la libertad está asociada al dinero? También, ¿no? ¿A qué está asociada la libertad en todo caso, si no está asociada ni a la libertad, ni a la política ni al dinero? ¿Alguien tiene alguna propuesta? Ajá, opción. ¿No? O al Estado a lo mejor, eso lo relaciona con política. Bueno, ¿qué es política en todo caso, no? La política, así como la economía, la ciencia, ¿no? De la economía lo que busca, ¿no? Es tratar de minimizar la escasez, ¿no? Repartir, ¿no? La ciencia de la economía es minimizar la escasez. Lo que la política busca es minimizar el conflicto. Porque, otra vez, como somos seres humanos, va a haber roces, ¿no? O sea, va a haber alguien que, o sea, eso sucede todos los días, ¿no? No estoy hablando de la política de partidos políticos, estoy hablando de la política de todos los días. La política de la casa, la política de la pareja, la política de los amigos, la política de la calle, ¿no? Entonces la política no solamente es una cosa de partidos políticos, ¿no? Sino que es algo que todos los días estamos haciendo, ¿no? Y lo que busca la política es minimizar el conflicto. Entonces, bueno, cuando hay una población, normalmente pues hay lo que se llama ideología política que la mantiene junta, ¿no? Los cómo, las estructuras, cómo nos llevamos para minimizar el conflicto, ¿no? Entonces, digamos, esto puede ser una cultura,
puede ser, digamos, folclore, o puede ser también, o sea, impuesta, ¿no? Desde dictaduras, regímenes totalitarios, o las llamadas democracias, ¿no? El sistema de México, ¿no? y Occidente, por decirlo así, en su mayoría es, pues, según esto, ¿en qué sistema político vivimos, ¿no? ¿Qué hacemos, digamos, nuestras estructuras políticas? ¿Alguien sabe qué ideologías son o qué practicamos? ¿Se supone? O sea, ¿somos comunistas? No, o sea, ¿somos no sé, fascistas? Bueno, como que nos estamos volviendo, ¿no? Bueno, se supone, al menos, que vivimos en una democracia, pero no solo en una democracia, sino en una democracia liberal. Lo de liberal no tiene tanto que ver con libertad personal, sino como libertad de mercado. O sea, que haya un libre mercado, es como el liberalismo, ¿no? O sea, hay un mercado y le dejamos la tarea al mercado para que regule también nuestras relaciones, ¿no? Al final de cuentas, nuestra democracia es una democracia limitada o condicionada por el mercado. O sea, es quien regula las relaciones económicas, ¿no? La oferta, la demanda, el precio, la producción, el consumo, la acumulación. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos, ellos siempre asocian la libertad con la democracia liberal, ¿no? Con su democracia, con su tipo de democracia. O también asocian la democracia liberal con la libertad, ¿no? Por eso van y hacen guerras en nombre de la democracia o en nombre de la libertad. Para ellos es lo mismo, ¿no? O al menos en el discurso. Pero, y aquí pregunto, ¿no? ¿Están relacionadas la democracia liberal y la libertad? Que digamos que nos gustaría, que queremos, ¿no? En esa libertad francesa, ¿no? De la revolución. Pues bueno, hay grados, ¿no? Ahora, dejemos la pregunta ahí, ¿no? ¿Están relacionadas o no? Ahora, el autoritarismo. El autoritarismo, según Giovanni Sartori, ¿no? Que es un teórico político italiano, define al autoritarismo como el abuso y el exceso de la autoridad que aplasta la libertad. Y también, más que representar el autoritarismo lo opuesto a una democracia, que en todo caso, en el sentido gringo, si el autoritarismo aplasta la libertad, el autoritarismo también debería de aplastar a la democracia liberal, pues Sartori dice que más que representar lo opuesto a la democracia, el totalitarismo significa lo opuesto a la libertad. Entonces ahí, digamos, hay una distinción, o sea, libertad no es lo mismo que democracia liberal. De hecho, se resulta, ¿no?, que podemos vivir en sociedades autoritarias, pero que a la vez son democráticas. Elegimos nuestros verdugos, como diría el compa Flores Magón. O sea, y de alguna manera eso es como algo que parece que ha estado sucediendo, ¿no? Y poco a poco nos estamos moviendo hacia allá. Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo, ¿no?, con las democracias liberales, que es México, Estados Unidos, la mayoría de los países de América del Sur, América Latina, ¿no?, Europa? Pues bueno, están sufriendo esta como crisis, ¿no?, de dentro, en donde como fuerzas autoritarias están acaparando, ¿no? Y los autoritaristas, ¿no?, gente como Donald Trump, como Bolsonaro, ¿no?, de Brasil, como esta Marine Le Pen en Francia, como este italiano, ¿no?, también la gente de Hungría, ¿no?, se alimentan del miedo popular, el miedo, ¿no?, básicamente, eso es lo que más causa locura, ¿no? Pero también la apatía, que no hay nadie que los detenga, la resignación, ¿no? O sea, así son las cosas y ya no podemos hacer nada, entonces pues nomás me voy a hacer bolita y esperar a que toquen a la puerta. Y también alimentado por una falta de orientación, ¿no?, una guía política. O sea, esta relación, ¿no?, que debemos de tener entre nosotros como sociedad. Entonces, bueno, los usos, esta es una falta, digamos, es una
¿cómo es? Como una limitante que tienen las democracias liberales, que, digamos, la libertad, el derecho a la libertad de expresión es uno de los valores más altos en las democracias liberales, ¿no? Hay esta frase asignada, ¿no?, a Voltaire, que en realidad escribió una mujer, pero que dice: desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? O sea, es una idea liberal anterior a la Revolución Francesa, pero, digamos, tenían ese espíritu de que digamos, la gente que entraba a ese mercado de ideas lo hacía de buena fe, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que entra, o mucha gente que entra a ese mercado de ideas, no lo hace con buena fe. Digamos, es parte de la falta ahí, de una falta de candado de las democracias liberales. Entonces, bueno, se puede de buena voluntad, pero no es así. Por ende, en las democracias liberales, lo que ha pasado en la historia, y parece que está pasando ahorita, ¿no?, es que las democracias liberales han dejado entrar a estos personajes con discursos totalitaristas, racistas, xenófobos, fascistas, y que se van ganando adeptos, ¿no? Se van ganando parte del mercado. Y como la democracia liberal cree en el libre mercado, pues nadie lo detiene, ¿no? Porque de alguna manera el mercado se supone que lo iba a regular. Los liberales, al menos los originales, los viejos, pues como que tenían muy buena fe, pero pues le fallaron. Y entonces puede llegar a un Hitler y ganar elecciones, ¿no?, con fraudes y todo, ¿no?, pero gana elecciones, y la gente lo legitima, porque dice, es que llegó democráticamente, ¿no? O sea, o como está sucediendo en Brasil, con un Jair Bolsonaro, que con golpes de Estado, ¿no?, y con Lula en la cárcel, y con pues todo el aparato, ¿no?, de Estados Unidos, de información, de propaganda, gana una elección, y el tipo es un monstruo, ¿no? Dice, cito, ¿no?, de una nota: Bolsonaro en ningún momento dejó de exhibir su profundo e irremediable desprecio por la democracia, su racismo, su misoginia, su pensamiento absolutamente raso y plagado de cualquier tipo de prejuicios, un troglodita radical incapaz de comprender la vida más allá de su defensa inquebrantable de la violencia, un ser totalmente desequilibrado que requiere ayuda psicológica urgentísima. Su vicepresidente, de hecho, ya defendió que si da el caso, un presidente aplique con respaldo de las Fuerzas Armadas un autogolpe con tal de retomar la normalidad. Y esto lo decía, y nadie lo paraba, porque había libertad de expresión. Bueno, una cosa que estamos viendo acá, ¿no?, que nosotros hemos visto desde la página, ¿no?, de IDE Mexicali Resiste, es precisamente este ataque, ¿no?, de discursos de odio, xenófobos, racistas, clasistas, trumpistas, que quizá la mayoría o la mitad, ¿no?, sean bots, ¿no?, porque también eso puede ser, y eso es algo que también es como son especies de golpes de Estado, ¿no? Pero lo que vimos en todo caso es que la gente, si se le da suficiente tiempo a este discurso y de repente hay crisis y no hay otra opción, la gente cae. Y ahorita tengo una cita, dice: los individuos, ¿no?, tenemos una especie de deseo mimético, ¿no?, de copiar o alabar o ser parte, ¿no?, de lo que se considera como exitoso, ¿no? Queremos de alguna manera tener éxito, queremos ser reconocidos, y en ese sentido el poder se vuelve como esa fuerza, ¿no? Entonces el poder del Estado, o el poder de un grupo, el poder del ejército. Entonces de repente la gente empieza a pedir que venga el poder, ¿no?, porque no tenemos otra opción, o sentimos que no tenemos otra opción. Cito de otra nota, ¿no? La lección de la reciente campaña electoral en Brasil, Bolsonaro, es haber logrado organizar una potente cibertropa integrada por individuos con experiencia militar
que se han involucrado activa y conscientemente en la manipulación de la opinión pública junto a usuarios comunes políticamente motivados y compañías de comunicación estratégica, locales e internacionales, que fueron contratadas para intervenir en las redes sociales durante el proceso eleccionario. Nosotros lo que hemos visto aquí en Mexicali es que algo similar está pasando acá. O sea, hay, si los bots, ¿no? Si la gente, ¿no? Porque también es gente que está controlando esto, es como la infantería. O sea, los medios de comunicación, todas estas noticias falsas, toda esta reproducción de ellas, ¿no? O sea, a los cientos de miles, a los millones, es como la caballería. Y hubo poca gente, ¿no? Había poca gente, ¿no? O sea, al menos en un principio casi nadie decía nada. O sea, nadie entraba derecho, ¿no? Como que, o sea, seguramente muchas personas me han dicho que se sintieron tristes, decepcionadas, pero tampoco se metían, ¿no? a la pelea. Ahí pues nosotros intentamos darla, ¿no? Y más o menos con algo de sentido del humor también. Descubrimos que lo más efectivo no era tanto decirles como razones, datos y así, sino burlarnos de ellos, o burlarnos del argumento, ¿no? O sea, memes, ese tipo de cosas. Eso fue como que lo que calmó un poco, pero luego volvieron. Sobre la elección brasileña, dicen que ha servido de laboratorio para la propagación del ideario de un proyecto ultraliberal fundado en el odio y la desagregación social, cuyas consecuencias son impredecibles, y no solo para la vida política de Brasil. Entre los expertos internacionales que estaban asesorando la campaña estaba Steve Bannon, que fue el ex jefe de asesores de la campaña presidencial de Donald Trump, y pues el resultado fue una campaña sin precedentes de guerra sucia, ¿no? O sea, lo que hemos estado viendo es que las decisiones, ¿no? que se van a estar tomando de ahora en adelante parece que van a ser, o sea, si tú tienes un medio como Facebook, ¿no? Y Facebook también, la evidencia apunta que Facebook apoya a gobiernos, a regímenes autoritarios en Myanmar, en Camboya, en Filipinas. O sea, no ha censurado, ¿no? ciertas cosas que se le están saliendo de la mano, ¿no? y sí censura otras, o al menos no le da tanta bola por su algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo que nadie sabe, que es como la receta de la Coca-Cola. O sea, pero el algoritmo de Facebook discrimina, y en base a una especie de liberalismo, ¿no? del mercado, ¿no? Pues básicamente le da a lo que la gente más le da clic, pero a veces la gente más le da clic al morbo, a las pasiones, ¿no? Desgraciadamente. O sea, y eso de hecho llevó a una especie de genocidio. Creo que murieron, no sé si 10,000 o 30,000 personas musulmanes en Myanmar, en base a unas, pues a algo parecido a lo que sucede acá, ¿no? O sea, un grupo de gente que no quería otro, y a través de Facebook, noticias falsas, etcétera, y de repente se salieron a matar, ¿no? Esos son como especies como actos terroristas, ¿no? Que también se están haciendo hoy en día a través de las redes sociales, mucho más silenciosos, ¿no? Y además no hay ejércitos involucrados, al menos no infantería, ¿no? La gente se mata sola. En ese sentido, un investigador, ¿no? creo que es de Harvard, pero ahí publicó en el New York Times cómo las 3 características del fascismo, ¿no? Son, en primer lugar, crear un pasado mítico del grupo, ¿no? De la nación. En ese sentido, Estados Unidos, pues Donald Trump tiene este lema, ¿no? De Make America Great Again. O sea, habíamos sido grandiosos, hay que volver a hacerlo, ¿no? En segundo lugar, fomentar las divisiones sociales de todo, ¿no? Nacionalidad, raza, grupo étnico, género, generación, ¿no? O sea, todo. Que es lo que estamos viendo también acá. Al final de cuentas nos están poniendo a pelear mexicanos contra hondureños o contra centroamericanos, y los gringos están haciendo ejercicios ahí para que los veamos bajar de los helicópteros. Y en tercer lugar es tergiversar la verdad, crear una situación de confusión para crear una crisis, ¿no? Y eventualmente tomar el poder de manera democrática.
pero una vez en la democracia, una vez en el poder, disolver la democracia. O sea, que es lo que pasó en Italia, en Alemania, ¿no? Y es lo que puede pasar en Brasil, ¿no? Hay unas fotos, pero por ejemplo en el diario.es de España, la cabeza de una nota decía: denuncia a tu profesor, como ministra de no sé qué, ahí del gobierno de Bolsonaro, como que propone esa medida, ¿no? O sea, si tu profesor está de izquierdoso, ¿no? O de crítico, o de demócrata, lo puedes denunciar y van por él. O sea, estas, pues, digamos, síntomas están repitiéndose, ¿no? ¿A quiénes les interesa esto y quiénes tienen la capacidad para llevarlo a cabo? Bueno, Bolsonaro, en el caso de Brasil, ganó en las 10 ciudades más ricas de Brasil, y en muchas de ellas logró hasta 8 veces más de votos, ¿no? Haddad, el otro candidato, el del PT, se ganó 9 de las ciudades más pobres. Bolsonaro también se impuso en 9 de cada 10 municipios de mayoría blanca, y Haddad se impuso en 7 de cada 10 de mayoría no blanca. Entonces, digamos, ahí tenemos un perfil, ¿no? Ricos y blancos. y bueno, y yo, a lo mejor seremos ricos espiritualmente, ¿no? Y blancos de alma, yo no, pero otra vez, o sea, nos estamos peleando nosotros mismos, ¿no? O sea, la misma gente a la quienes se está explotando. O sea, y de hecho está comprobado, ¿no? Que hay gente del Partido Republicano, trumpistas, que están viniendo a Tijuana a organizar grupos de choque, y que esta gente está relacionada con grupos neonazis. O sea, hay una situación de crisis aquí, es una crisis humanitaria. O sea, no solo son migrantes, son desplazados, y además está todo, bueno, pues no puedo concluir mucho más allá de eso, ¿no? O sea, no sé para dónde va a rebotar la bala, ¿no? La pelota. Pero sí es una situación extraña, ¿no? El ejército tiene permiso para disparar a matar. O sea, es curioso, ¿no? Pues yo soy de Mexicali y pues el mundo era otro, ¿no? Especialmente antes del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001, ahí es como el parteaguas, ¿no? Es como que entramos a otra era. O sea, se acaba una, ¿no? Los 90s y ya, perdón. Simplemente, bueno, el autoritarismo se basa en su búsqueda de hacer iguales toda la vida, ¿no? La pública, la privada, o sea, hacerla uniforme y prohibir a la oposición, hasta justificar la erradicación y en casos extremos el exterminio, ¿no? Del disidente o del diferente. Es la inacción no ha hecho sino facilitar el ascenso de los fascismos. Y bueno, ¿cómo combatirlos? Lo que hemos encontrado en información, ¿no? Porque nos hemos tratado de educar, ¿no? En esto, de alimentar, fue que, o ha sido que, como esta paradoja de Popper, ¿no? Que dice: una sociedad tolerante no puede tolerar una postura intolerante. Es una paradoja. Estás prohibiendo algo, sí, pero estás prohibiendo algo en concreto. Estás prohibiendo que haya discursos de odio. Entonces, educándonos, necesitamos crear redes también fuera de la virtualidad, hacer comunidad, organizarnos, politizarnos. Digamos, un autor, ¿no? De un libro antifascista, ¿no? Dice: se debería temer más a quienes son verdaderamente neutrales en este tema que a quienes reconocen con honestidad su oposición al racismo, al genocidio, a la tiranía. O sea, la propuesta antifascista, que es de alguna manera, ¿no? Lo que proponemos, o yo propongo, ¿no? Acá, no es darle más poder al Estado como método antifascista, ¿no? Porque el Estado de alguna manera también es parte de ese sistema, ¿no? El ejército, sino empoderar a las comunidades para ser antifascistas, que nosotros podamos detener a nuestra propia comunidad de irse para el otro lado. Y pues finalmente, ¿no? Como dice o dijo, ¿no? Este libertario español de la guerra civil, ¿no? Buenaventura Durruti, sobre el fascismo, que igual, ¿no?
O sea, lo de Trump sí, a mí me parece que sí es fascismo. En México igual podemos caer en un totalitarismo, ¿no? O autoritarismo, pero en servicio de ese fascismo, si no nos ponemos vivos. En fin, como dijo Buenaventura Durruti, al fascismo no se le discute, se le destruye. Entonces, hay que ir de frente y si pueden contestarle a la gente en las redes sociales, hay que hacerlo. No podemos dejarles ese terreno, pues. No, es como pelear la cancha. No se tienen que quedar con la cancha. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros participantes de este conversatorio, gracias a todos ustedes por su asistencia y los invitamos a participar enseguida en el taller de carteles y grabados que impartirá Mauricio Villa, que ya está aquí con nosotros, en el área de servicios educativos del museo. Y también los invitamos el próximo viernes, aquí mismo, a una mesa de diálogo con todos los participantes de este conversatorio y del taller, que vendrán a exponer sus trabajos y a contestarnos por qué marcharían. Muchas gracias y los dejo entonces en manos de Mauricio Villa.